Hola, muy buenas. Bueno, en vez de contaros una anécdota, hoy os voy a contar una noticia. Supongo que la habréis oído estos días en las noticias, en los noticieros, en el telediario, etc. Y es que Tutankamón falleció de malaria. Y vosotros diréis, ¿y qué? Y eso digo yo, ¿y qué? Con esto quiero decir lo siguiente. El Antiguo Egipto está demasiado sobrevalorado, bajo mi punto de vista. Algún día trataré temas del Antiguo Egipto, por supuesto. Pero no hay que olvidar que Tutankamón fue el faraón menos importante de la historia. Sí, el faraón menos importante de la historia, y posiblemente es el que vosotros más habéis oído. Y aquí es donde viene la anécdota. ¿Por qué Tutankamón es uno de los faraones más conocidos, teniendo en cuenta que fue uno de los menos importantes? Pues nada más y nada menos que porque su tumba quedó cerrada a cal y canto a causa de un derrumbe. La puerta de la tumba quedó totalmente anegada y totalmente oculta, de tal manera que los saqueadores no pudieron entrar a robar. Por lo tanto, es la única tumba egipcia que se ha encontrado totalmente intacta y por lo tanto llena de riquezas. Si este faraón de segunda división tuvo esa gran cantidad de riquezas, no quiero ni pensar la que tuvo que haber tenido Ramsés II, por ejemplo, o la que tuvo que haber tenido el gran Keops. ¿Quién sabe? Pero bueno, al menos que sepáis que este faraoncillo de segunda, que tanto les gusta a los arqueólogos del National Geographic, murió de malaria. Bienvenidos al capítulo 9 del podcast del Búho. En este 9 capítulo os voy a hablar de Jesse Owens, el gran atleta de raza negra estadounidense que consiguió ganar 4 medallas de oro en atletismo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 ante las mismísimas narices de Adolf Hitler, lo cual supuso un gran golpe de efecto, por lo menos propagandístico, contra la imagen que quería transmitir el régimen del Tercer Reich. En cualquier caso, la leyenda de Jesse Owens tiene sus claroscuros y es lo que vamos a intentar dilucidar en este 9 capítulo. Bienvenidos. James Cleveland Owens nació en 1913 en la ciudad de Oakville, en Alabama. La verdad es que puede deciros poco este nombre, pero vamos a bucear, vamos a intentar buscar qué significa el hecho de haber nacido para Jesse Owens en Alabama en 1913 y al fin y al cabo en Estados Unidos en aquel año. 1913 no era ni mucho menos una buena época para nacer. Si tú eras un ciudadano de raza negra y querías triunfar en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el abuelo de Jesse Owens era un esclavo y el padre de Jesse Owens era un jardinero que no podía aspirar a ser nada más en su vida. En 1865 se abolió la esclavitud en la ciudad donde nació Jesse Owens. Apenas 50 años después nació este atleta superdotado que consiguió batir una gran cantidad de récords y que fue rifado por las universidades de todo Estados Unidos. Al final fue fichado, pero a cambio de obtener un trabajo tanto para él como para su padre. Hay que comparar, por lo tanto, cuál fue la vida de un atleta de raza negra en la época en la que Jesse Owens se desarrolló como deportista comparada con la actualidad, en la que los deportistas de raza negra y los deportistas en general en Estados Unidos son tratados como auténticos dioses. Bueno, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo la transición de la esclavitud a la normalidad no se ha terminado todavía en Estados Unidos, pese a que Barack Obama ha servido de catalizador para intentar transmitir la idea de que el cambio social en Estados Unidos se está produciendo. Aunque bueno, quizá la crisis económica no nos está dando tiempo para asimilarlo del todo. Mientras Jesse Owens batía todos los récords establecidos en el deporte universitario de los Estados Unidos de América, la década de los 30, entiéndase, pues en el resto del mundo se estaba fraguando y se estaba llevando a cabo una crisis mundial sin precedentes.
una crisis mundial que fue originada por el crack del 1929 de la Bolsa de Nueva York y que a partir de entonces fue, digamos, una gran bola de nieve que se fue agrandando y que fue aumentando de tamaño y que acabó desembocando irremediablemente en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que el auge del nazismo tuvo mucho que ver y fue muy de la mano con el tema de la crisis económica de los años 30. Los alemanes nunca jamás hubiesen votado a Adolf Hitler en caso de no haber sufrido tal crisis económica. Porque sí, no olvidemos que los alemanes tienen muy a su pesar el hecho de haber elegido en las urnas a Adolf Hitler, que si bien no se llevó la mayoría absoluta, sí que tuvo la gran maestría de conseguir gobernar con coaliciones, pero al fin y al cabo gobernar en el Estado de Alemania, estableciendo el digamos, desafortunado Tercer Reich, que todos sabemos cómo desembocó y en la barbarie que se llevó a cabo en ese gobierno alemán. Hay que decir, por lo tanto, que el nazismo fue un movimiento popular, un movimiento moderno que tomaba para sí las nuevas políticas de masas que se vieron azuzadas por todo el tema de la crisis económica. Os lo estoy resumiendo un poquito rápido, pero es que al fin y al cabo el nazismo es un movimiento que tenía una gran modernidad, porque fue el primer movimiento que utilizó la propaganda como gran motor de su crecimiento. El ministro Joseph Goebbels, muy famosísimo por ser uno de los grandes impulsores de la propaganda política en el siglo XX, famosísimos son los carteles alegóricos para que el pueblo se alzase en armas, para que apoyase al nazismo, para que rechazase a los judíos. Todos esos carteles son muy significativos y simbólicos y digamos que partieron de este movimiento nazi. Hay que decir, por lo tanto, que el movimiento nazi le venía muy bien organizar unas Olimpiadas para demostrar al mundo el poderío y la fuerza de este nuevo movimiento que intentaba llegar a conquistar el mundo ideológica y más adelante militarmente. Y es que por algo hoy en día la palabra nazi es tan despectiva. Tenemos que recordar y jamás en la vida olvidar las teorías y macabras que tenían los nazis en cuanto a su raza superior, en cuanto a su especie de preeminencia por encima de las demás razas, en cuanto a que las ideas de que el más fuerte siempre es el que tiene que prevalecer ante el más débil, todas esas ideas obscenas que van frontalmente en contra de los derechos humanos y que han pasado a la historia como el infierno en la tierra. Jamás olvidéis que el nazismo fue ante todo un movimiento moderno, sí, un movimiento que utilizó unas armas bastante efectivas, pero que tenía detrás un retorcimiento enorme y al fin y al cabo intentaba dar una solución de antimovimiento a base de destruir todo lo que tenía alrededor y que es totalmente deleznable. Bueno, dicho esto, una vez que se fueron concedidas las Olimpiadas de Berlín a Alemania, estaba ya sembrado el terreno para que Alemania mostrase su grandísimo poderío tecnológico, social, ideológico. Al fin y al cabo, quedaban 3 años para que Adolf Hitler le diese un ataque de megalomanía y le diese por invadir Polonia. Es algo que sucedió en el año 1940, si no me equivoco. Por lo tanto, aún quedaban unos años para que sucediese eso. Pero la gente ya se empezaba a dar cuenta que ante la debilidad económica Alemania estaba fortaleciéndose de una manera desorbitada y alimentando un odio que venía ya sembrado desde antes, desde la derrota que se infligió al Estado alemán en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, había una especie de ansia de revanchismo y todo esto se vivió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Es aquí donde aterrizó nuestro héroe del día, el gran y el legendario Jesse Owens. Si alguna vez habéis seguido por televisión los Juegos Olímpicos, seguro que sí, os habréis dado cuenta que el deporte rey de los Juegos Olímpicos no es ni la natación, ni el baloncesto, ni el voleibol, ni el judo, ni ninguno de estos deportes. El deporte rey en los Juegos Olímpicos es el atletismo. Digamos que el atletismo engloba todo este afán de superación y todo este espíritu olímpico que el Barón de Coubertin intentó llevar a cabo justo cuando los inauguró o los retomó en el año 1898.
Hay que decir, por lo tanto, que los Juegos Olímpicos tienen en el atletismo su gran símbolo de fuerza. Por lo tanto, los alemanes tenían una gran esperanza en que los atletas de su país se impusiesen a todos los demás. Como ya he dicho, la propaganda nazi, muy utilizada por el régimen, puso su maquinaria a tope para intentar degradar a todos los atletas negros, llamándolos bastardos de Renania. Los bastardos de Renania eran los niños que habían nacido entre las mezclas de los colonos alemanes en África y las nativas africanas, a los que, por cierto, los nazis con muchísimo gusto esterilizaron para que no pudiesen tener hijos. Y bueno, digamos que sufrió un gran impacto toda la sociedad alemana cuando en 6 días apenas Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en atletismo. El 3 de agosto en los 100 metros lisos, el 4 de agosto en el salto de longitud, el 5 de agosto en los 200 metros lisos y en los relevos de 100 metros lisos el 9 de agosto. Por lo tanto, hay que decir que los alemanes se llevaron un gran chasco cuando vieron que sus atletas se vieron derrotados por un único atleta de raza negra. Hay que decir también que los atletas alemanes estaban muy bien preparados. Prácticamente coparon todos los peldaños del podio, menos el primero, claro, en todas estas pruebas. Pero también hay que decir que toda esta simbología que dio lugar a la leyenda de Jesse Owens batiendo a los nazis en su terreno tiene sus claroscuros. Y ahora vamos a ello. Pero como dice la canción, de lo que ves, créete la mitad, y de lo que no ves, no te creas nada. Y es que os aconsejo desde aquí, desde el podcast del Búho, que seáis unas preciosas cabezas pensantes, es decir, tened cierta visión crítica, porque, por ejemplo, lo que os voy a contar ahora está todavía en el aire, es lugar de debate. Supongo que si conocéis la historia o conocíais antes la historia de Jesse Owens, sabríais que Jesse Owens fue todo un golpe de efecto contra la propaganda nazi, que llegó a Hitler y le pasó por los morros 4 medallas de oro, siendo que era negro, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la propaganda no solamente era un monopolio de los nazis, también los reporteros estadounidenses, muy orgullosos de su atleta, tuvieron a bien decir que Hitler había negado el saludo a Owens, que digamos había sido un escándalo en las calles de Alemania. La verdad es que el propio Jesse Owens, en su autobiografía de 1970, se encargó de arrojar un poquito de luz o por lo menos otra visión a los hechos. Por ejemplo, él asegura que fue aclamado por 110.000 personas en el Estadio Olímpico de Berlín, que por la calle muchos berlineses le pedían autógrafos cuando lo veían por la calle, y que durante su estancia en Alemania pudo alojarse en el mismo hotel que los blancos, algo que en Estados Unidos no podía hacer. Por lo tanto, tenemos que pensar un poquito, si bien no quiero decir que los nazis fuesen buenos, ni mucho menos, pero también tenéis que daros cuenta que la propaganda y la manipulación de la historia es muchas veces directamente proporcional a los intereses de los políticos que están gobernando en este momento. Si en ese momento los nazis tenían que ser humillados, qué mejor manera que utilizar a nuestro superdotado atleta negro, aunque luego en nuestra casa lo tratemos a palos. Bueno, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué haríais si tuvieseis a Jesse Owens en vuestro país? ¿Lo tuvieseis que recibir una vez que vuelve de ganar 4 medallas de oro en las napias de Hitler? ¿Qué haríais? Lo recibiríais con los brazos abiertos, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Cuando Jesse Owens volvió a Estados Unidos, tuvo que retomar su trabajo de botones en el Hotel Waldorf Astoria. Tuvo que volver a la parte de atrás del autobús. No podía vivir en el barrio que quería y ni siquiera fue invitado a estrechar la mano del presidente Roosevelt. La verdad es que da un poquito de cosa pensar en cómo esta leyenda, este personaje mítico como fue Jesse Owens, seguro que habéis visto las imágenes de Jesse Owens acabar la carrera de los 200 metros lisos, cómo este personaje de leyenda fue tratado como lo que era, como el descendiente de un esclavo negro a mitad de siglo XX en Estados Unidos.
Poco más podemos decir. Vergüenza o quizá un poquito de escándalo interno. ¿Nos tenemos que escandalizar al oír esto? No, yo creo que no. Después de muchísimos años, Jesse Owens fue reconocido como el gran atleta que fue. Pero por la época que le tocó vivir, no cabe duda que este pobre hombre, que hoy en día hubiese sido una leyenda viva, tuvo que esperar muchísimos años para ser reconocido como el enorme atleta superdotado que fue. Desde aquí, el recuerdo más cariñoso al gran James Cleveland Owens. ¿Os ha gustado el podcast? ¿Me odiáis profundamente después de haberlo oído? Bueno, ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, os pido que me deis un poquito de feedback, de retroalimentación, que me digáis qué os ha parecido y sobre todo, que me lo expreséis todo lo vehementemente que podáis. Todo esto lo podéis hacer en la página web de este podcast, en www.elpodcastdelbuho.com, todo junto, búho es con H intercalada, cuidado, y también podréis hacerlo en nuestra página de Facebook, que se llama precisamente El Podcast del Búho, cómo no. También me podéis encontrar en Twitter, porque el nombre de mi usuario es _Jorge_, y no sé qué más deciros. Sí, bueno, ahora os voy a poner la primera promo que pongo. Es la promo de un podcast que la verdad es que me ha gustado, porque es el primer podcast de libros que he podido escuchar entero. Por lo tanto, mi enhorabuena a Elwen, a Alba y a Bela, porque son las protagonistas de este gran podcast que se llama El Podcast de las Mosqueletras. Allá va. Un saludo a todos. Tres intrépidas aventureras. Tres incansables de la blogosfera. Tres mujeres de armas tomar, dispuestas a dar batalla. Ya están aquí las mosqueletras.